Muy buenos días para todos. Seguimos en la escucha de la lección divina, lo que la palabra nos dice en el día a día, en los 4 pasos fundamentales que venimos haciendo cada día. Seguimos caminando en este tiempo de Pascua, en el tiempo de resurrección, de plenitud, de vida, de entender que seguimos a un Dios que es real, que está vivo, que ni la muerte ha podido vencerlo y que en ese mismo contexto pues nos ha dado la vida y que la muerte tampoco nos vencerá siempre y cuando lo dejemos entrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy, pues la iglesia celebra la vida de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia, y seguimos en el Evangelio escuchando pues el capítulo 6 de Juan. Venimos escuchando el pan vivo bajado del cielo. Vamos a hacer el primer momento de la lección. Primer momento, lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un mensaje contundente. Seguimos todo este discurso del pan de vida que hemos venido escuchando, que empezó con multiplicación de los panes y de los peces. Después, muchos que buscan a Jesús por la motivación del pan transitorio, Jesús los invita a que busquen más bien un pan que es eterno, que da vida eterna, y Él después se muestra como el pan de vida, y hoy sigue en este contexto: yo soy el pan de vida. Pero aquí lo bonito es cómo Él viene a cumplir la voluntad del que Él lo ha enviado. Él es el enviado, con mayúscula, el enviado del Padre. Y la voluntad del Padre es que todo el que le dé el Padre, todo el que sienta la emoción del Espíritu de buscar a Dios verdaderamente, encuentra en Jesucristo el camino para llegar al Padre. Y por eso la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida y vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Entramos así de esta manera pues también en el segundo punto de la meditación. Acuérdense ustedes, en la lectura se puede hacer varias veces, se puede sacar la idea principal, ideas secundarias, algún versículo que llame la atención, pero tratemos de centrarnos en lo principal. Por eso en la meditación, lo que me dice a mí la palabra hoy, yo quiero extenderme un poquito en una temática, y es: el que sigue a Jesús tiene vida eterna en Dios. Ese es el enviado del Padre, viene a darnos vida eterna y lo va a resucitar en el último día. Esta expresión nos pone como de cara a un proyecto de horizonte largo, el último día, no solo el último día terrestre que ustedes y yo tengamos aquí con este cuerpo y alma que nos dio, sino el último día del fin del mundo, cuando Dios llame a todos y sea todo en todos y separe unos de otros, y ahí vengan los cuerpos, los que tuvimos, a unirse otra vez con las almas, como lo tenemos aquí ahorita, pero en cuerpos glorificados, que es lo que voy a tratar de dar a entender cómo es. Todos tenemos en la muerte como un gran enigma, y llamamos muerte al cese de las funciones vitales de este cuerpo. Y entonces las distintas corrientes filosóficas se han acercado a la muerte de una manera, lógicamente la fisiología, la anatomía, la parte médica y científica pues nos da el dictamen de que es la muerte, y es el cese de las funciones vitales de este cuerpo, donde no existimos más de esta manera. Pero en la fe entendemos, dentro de la antropología, es decir, la visión del hombre que tiene la fe católica es: somos compuesto de cuerpo y alma, cuerpo y alma. Ese compuesto empieza inclusive desde la concepción, no desde el día del nacimiento. Desde la concepción hay soplo divino, creación de espíritu, de alma espiritual. Y el cuerpo apenas va a empezar a crecer, pero desde ahí hay vida, hay soplo de Dios. Así como los padres han sido co-creadores en este plan de engendrar vida, Dios da vida en el espíritu, que es la que le da aún más soporte a la existencia. Y entonces, el primer momento de resurrección, esta que Jesús nos plantea, se da en el bautismo. Cuando alguien es bautizado, la palabra bautizar en griego es introducirse, sumergirse, y en este contexto es entrar en el agua para morir al pecado y todo lo que nos mata,
y resucitar con Cristo una vida nueva. Entonces desde el bautismo ya hay resurrección. Ahí ya hay plenitud de resurrección en Cristo Jesús, con una vida nueva. Nuestro ser, todo lo que somos, tiene una plenitud de vida en Dios, porque somos hijos de Él, porque somos miembros del Espíritu Santo, participamos como miembros vivos de la iglesia. Y ahí ya hay plenitud de resurrección en un proyecto que es ascendente y que tendrá un momento del cese de las funciones vitales de este cuerpo, pero no es anulación de la vida, porque sigue el alma inmortal, que es tan real como el cuerpo, tiene pleno pensamiento, conocimiento, capacidad de conciencia. Los que se murieron existen, no con este cuerpo todavía, existen como alma inmortal y tienen la capacidad de pensar, de ser, decir yo soy, existen. Y al final del tiempo, este cuerpo que ha sufrido la corrupción del sepulcro, pues volverá a unirse a su alma, porque en la vida hemos sido unidos sustancialmente, cuerpo y alma. Entonces esto nos ayuda como a disipar ciertas situaciones que entraron en nuestra fe, en la vida, de creer en un montón de cosas que nos han quitado como la perspectiva de la vida eterna. Nos decimos creyentes de Jesús y católicos, pero hemos aceptado la reencarnación, hemos aceptado un montón de teorías, hemos aceptado el panteísmo y otras cosas. Por eso la Iglesia, en 1963, pues permitió la cremación, que no estaba permitida, pero por unas situaciones especiales, y era por situaciones de higiene, económicas o sociales. Pero lo puso principalmente, recomendó, y siempre será la opción, que haya inhumación y que este cuerpo sea enterrado en la tierra y que podamos tener un proceso natural de la vida por encima inclusive de la cremación, que sea la opción primera, inhumar el cuerpo en tierra, in humus, tierra, y que podamos seguir teniendo esa opción como primera medida. Hasta el 2016 le tocó otra vez a la doctrina de la fe, a la Iglesia Católica, recordar aquellas obligaciones de sacralidad del cuerpo, y se volvió costumbre tomar las cenizas y tirarlas al viento y hacer esto y lo otro, hacer dijes con las cenizas, repartírsela, a usted le toca un pedacito, a fulano otro pedacito, y se cayeron un montón de circunstancias de modas, y de modas porque se perdió el sentido de la sacralidad del cuerpo, de modas porque no se entiende bien entonces qué es lo que sigue, porque tal vez o no se ha predicado, o no hemos escuchado la palabra, o no entendemos lo que es la resurrección. Y aquí es donde yo vengo para invitarlos a que miremos el catecismo de la Iglesia en las numerales 988 en adelante, y termina hablando de lo que decimos en el credo al final: creo en la resurrección de la carne o de los muertos, para que entendamos bien a qué se refiere con ello. Y para que no caigamos en creer en reencarnaciones, los católicos no creemos en reencarnación, y quiero hablarles de una diferencia. Yo fui profesor en el Seminario Mayor de Manizales de Historia de las Religiones, y ahí con los jóvenes tratábamos de construir una materia donde se hacían unas exposiciones y nos acercábamos a lo valioso que tienen todas las religiones, porque no es de denigrar, Dios ha puesto una ley natural inscrita en todos los pueblos y culturas, y los pueblos lo van buscando, y uno va mirando detalles muy bonitos. Y entonces uno ve que los hinduistas, desde el principio, que empezaron pues buscando al Brahman, se fueron llenando de divinidades, y después empezaron con el concepto de la samsara, la transmigración de almas, y entonces 8.300.000 reencarnaciones para terminar diluyéndose en el Brahman. Eso lo creen ellos nacieron allá. Lo mismo que Siddhartha Gautama, hinduista al principio, y crea un estilo de vida que se llama el camino del medio para frenar las reencarnaciones. Y entonces toda la doctrina apunta en eso, un estilo de vida para ello. Y termina siendo más una religión no teísta, es decir, pues no es que resalten un Dios, es un estilo de vida para frenar estas reencarnaciones. Pero que es bueno que tengamos en cuenta también que es el mismo concepto griego en la antigüedad, los misterios órficos. El mismo Platón, Pitágoras creían en la transmigración de las almas, metempsicosis y otras cosas. Platón tenía unas ideas bonitas de la idea del bien, y que los cuerpos iban rotando, las almas iban rotando los cuerpos, y los cuerpos terminaban siendo muchas veces como las cárceles del alma, y tampoco es la visión que tenemos nosotros los católicos. Entonces qué bueno hoy purificar y entender por qué creemos en la resurrección. Nosotros no necesitamos vivir un montón de vidas, porque tenemos nombre propio delante de Dios, vida propia.
experiencia esta que tenemos real. No tenemos que haber sido alguien después o tener alguien que ser después otros. Somos uno delante de Dios, con nombre particular, con proyecto de vida. Y nacemos, vivimos esta vida, morimos en el ceso de las funciones vitales, porque pues el alma no muere, no hay muerte para el alma, y después sí, volverá este cuerpo a tomar esta alma y se unirán, pero como cuerpos glorificados. ¿Y qué es un cuerpo glorificado? Miremos a Jesús en las apariciones. Jesús se aparece, estaba todas cerradas las puertas y aparece en medio de ellos. O sea, no estaba sujeto al espacio del tiempo ni a la materia, pasaba. Pero los otros entonces al principio estaban asustados los apóstoles, y que les dijo: venga, tóquenme, es que yo no soy un fantasma. Por allá Tomás no quería creer y le dijo: venga, pues meta pues el dedo y míreme, soy real, no soy un fantasma, míreme, meta su dedo en los huecos de mis manos y venga, tóqueme el costado. Y comprobó que era real. Entonces por allá también se aparece y come con ellos. Pero este cuerpo glorificado de Jesús no está sujeto ni al espacio ni al tiempo, ni a las temporalidades de la vida. Así coma con ellos, no está sujeto al estilo de alimentación de aquí, ni al cansancio, ni al agotamiento, ni a la realidad natural como la conocemos ahorita. Es un cuerpo glorificado. Ese era el plan primordial de Dios desde el principio. ¿Qué nos dice el Génesis y el libro de la sabiduría? Que por el pecado entró la muerte en el mundo. Primera muerte, la del espíritu, la del alma. Uno puede estar en vida aquí con estas funciones vitales, pero el alma muerta, porque estamos en pecado, porque no aceptamos el plan de Dios, y esa es una primera muerte. La otra muerte, que es el cese de las funciones vitales de este cuerpo, se da y es como consecuencia de ese primer pecado, lo que llamamos el pecado del origen, y el proceso natural es la descomposición del cuerpo. Y la iglesia por eso ha respetado tanto el cuerpo, porque ha sido compañero del alma, unidos totalmente en vida, no separados como dos cositas, no, unidos. Y en esa unión, pues el cuerpo es sagrado, porque ha sido templo del Espíritu Santo, imagínense ustedes, hijo de Dios. Y entonces por eso el cuerpo tiene una dignidad muy grande, no para volverlo idolatría al cuerpo, como hoy hay muchas propuestas, o culto al cuerpo. Eso sí, la ciencia nos permite que tengamos buena salud, tratarlo bien, cuidarlo bien, hacer ejercicio, cardio, todo lo que se necesite, porque este cuerpo hay que cuidarlo. No yéndonos al extremo de lo que se ha vuelto hoy, pues toda la parte corporal en cuanto a la vanidad y la lujuria. Eso ya es otra cosa. Pero esta corporeidad tiene una grandeza y está unida al alma. Entonces, ¿qué es lo digno? Si ha sido digno, compañero del alma, y si ha sido como el soporte de nuestro ser, pues lo que viene después para él también tiene que ser digno. Y tenemos que entender esa sacralidad, pues teniéndolo en un lugar apartado, reservado, con la petición de la iglesia, respetando el proceso natural de inhumación. Yo, Germán Eduardo Duque, soy partícipe de que todos hayan inhumación. Hay otros casos extremos donde hay que cremar y otras cosas, pero si es por mí, estoy de acuerdo con esta enseñanza de la iglesia que les dice a la gente, el ideal es inhumar en tierra. Ya cada quien en su libertad humana, no estoy haciendo juicios, solo estoy tratando de explicar desde el contexto de por qué la importancia de la sacralidad de dejar un proceso normal, natural del cuerpo que se vaya en su corrupción y se vaya hasta quedar en los huesos en espera de la resurrección. Y ustedes me dirán: entonces que Dios no es todopoderoso y puede de la ceniza sacar un cuerpo. Sí, pero Dios, la iglesia ha sido amiga de todos los procesos naturales de la vida, porque es el efecto de algo que ha generado el pecado. Por ejemplo, Nuestra Señora la Virgen María, ella no sufrió la corrupción del sepulcro, como tampoco Jesús. Jesús murió, María tuvo un cese de las funciones vitales, pero no tuvo corrupción del sepulcro, porque ella no tenía que morir, porque no tenía pecado, sino que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Por eso Jesús y María son los dos que están en cuerpo y alma en el cielo, y es como la muestra, sobre todo Nuestra Señora, que no es Dios, pero es la Madre de Dios, la hija del Padre, la llena del Espíritu, es la muestra de lo que Dios quiso para el ser humano desde el principio. Y por eso la iglesia ha llegado a decir el dogma de la asunción al cielo en cuerpo y alma. Los ángeles suben el cuerpo de María y en espíritu se une otra vez a todo su espíritu, que ya estaba contemplando a Dios, y vive en corporeidad también delante de Dios. Entonces, que esta pequeña explicación, yo ojalá pues no
no lo vean muy enredado, es como para que aprendamos que las cenizas no son para tirarlas a cualquier lado, no estar partiendo huesos de todo el mundo, pues porque no, lo que viene hay que cuidar el cuerpo y tiene que ser un lugar sagrado. ¿Por qué no en la casa? La iglesia ha vuelto a decir esto en el 2016. Porque es que la primera generación puede cuidar esas cenizas, pero después entonces las generaciones como las van tratando. El cuerpo ha estado en una unidad, entonces no tome usted unas cenizas, usted otra parte de las cenizas, o disgréguelas y tírelas al viento. No, el cuerpo ha sido una unidad, tenga esa unidad junta, porque es sagrada, porque es sagrada. Y hay que cuidar esa unidad. Entonces, también vuelve a recordar esto, no es para utilizarla en joyas, y mucho menos para hacer entierros temáticos como hacen en Puerto Rico y en otras partes, que si al muerto le gustaban las motos, entonces ponen el cadáver así embalsamado encima de una moto, o si le gustaban las cartas, lo sientan en una mesa así como en cartas, al lado de los, como una especie de velorio ahí con su afición. Eso es no entender, eso es de pronto un poquito de ignorancia en el tema, y hoy por eso la iglesia nos invitan a ver la realidad de la resurrección final. Vuelvo y repito, recuerden, desde el bautismo empieza la resurrección y vivimos en esta vida con la vestidura blanca que se nos dio para estar revestidos de Cristo Jesús. Morimos al pecado, resucitamos a la vida. Llegamos al momento del cese de las funciones vitales de este cuerpo. El cuerpo sufre la descomposición natural de la vida, el alma está más que viva y plena. Ahora bien, algo que yo pienso, esto es mío, el alma es tan real como el cuerpo. Y yo defiendo la idea de que hay que morir, y que morir es lo mejor que nos puede pasar para el que cree en Dios. Decía Santa Teresa, muero porque no muero, es solo hasta en el momento que Dios quiera, pero llega un momento en que los santos han sentido tanta alegría que quieren conocer a Dios y llegar a la presencia de Dios. Es algo natural que puede darse en ese camino hacia la santidad que todos anhelamos. El mismo San Pablo lo hablaba. Y la muerte no hay que tenerle miedo si hemos caminado en Dios y si lo invitamos a la vida, y va a ser el mejor momento. Ahora bien, ese proceso de separación del cuerpo y alma seguramente tendrá un momento difícil, como cuando usted ha tenido dos cosas que son tan unidas que no son tan fáciles de despegar, y por eso ese aferrarse a la vida y ese estar apegado al cuerpo y al alma en una unidad, en la separación en ese primer momento no es fácil, no hay que tenerle miedo, pero no es fácil. Y si a eso le suma que lo meten a usted en un lugar para cremarlo, ahora me dirán, pero este sí es mucho bruto, eso no siente. Pues sí, el cuerpo no siente, pero el alma es tan real como el cuerpo. Y hay pleno conocimiento, y hay plena vivencia para llegar y de sentir algo tan fuerte, una ruptura tan grande como es las cenizas, volverlo cenizas. Otros también me dirán, pero es que también el sepulcro es la ley natural de la vida. Y cuando llegamos y pasamos la figura de este mundo, se caen las escamas de los ojos y entendemos cuál ha sido el proyecto perfecto de Dios, y se entiende que hay un proceso ahí de corrupción natural del cuerpo, y el cual se unirá después al alma, y el alma sigue estando presente delante de Dios tan real como el cuerpo. Entonces ese momento, si se opta por ese momento de las cenizas, créame que es difícil. Pero, vuelvo y repito, yo no quiero que la iglesia lo ha permitido por las cuestiones que ya he dicho. Quiero que se entienda bien la imagen de la sacralidad del cuerpo. Yo personalmente no lo haría. Defiendo radicalmente la inhumación, el enterrar en la tierra los cuerpos sin después destrozar huesos. No, enterrar y dejar los procesos naturales, y ya le dejamos a Dios ser Dios y seguimos pues este camino de la vida, para que no caigamos en lo que se nos metió en el mundo, y es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es una doctrina muy antigua que dice que todo es Dios. Como todo fue creado por Dios, todo es Dios. Entonces, esta pared es Dios. No, esa pared es algo concreto de materia. Dios tiene una esencia, es Él, Dios, el que es. Nadie le da el ser, Él es por sí mismo. Esto es parte de la creación de Dios, como nuestro cuerpo y nuestro ser. Entonces los que son panteístas dicen, pues si todo es de Dios, pues volvemos a Dios y diluyamos, y por eso entró eso de regar cenizas. Otros del naturalismo, pues si el cuerpo es materia, pues que vuelva a la materia, no importa cómo quede. No, sí importa, porque es que no solo es materia, es espíritu unido a esa materia, y por eso ha sido sagrado, y hay que guardarlo, y hay que darle la dignidad que se merece. Entonces esas dos ideas sobre todo. Y la tercera idea es como después de la muerte no hay nada, haga lo que quiera, entonces pues no importa, pues ya no se siente nada, tampoco. Entonces la iglesia ha querido salvar esas tres circunstancias que fueron lo que impuso la moda de volver las cenizas
un montón de situaciones que las vemos constantemente hoy. Entonces, salvando estas tres situaciones, que la iglesia quiere que la gente entendamos que no todo es parte de Dios, todo es creación de Dios, y nosotros somos criaturas y por el bautismo hijos y templos del Espíritu. Y como hijos y templos del Espíritu podemos albergar a Dios. Él mora en nosotros. Somos morada de Dios, templos de Él. Imagínense entonces la grandeza del cuerpo. No dioses, de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un único Dios, en tres personas distintas. Pero albergamos a este Dios. Y entonces, por eso este templo tiene que ser también custodiado, guardado y tratado. Y tratado, no cualquier cosa, tirado por ahí o puesto en la generación aquí. Sí, podemos guardar muy bien las cenizas, pero después no se sabe qué va a pasar con ellas. Para eso están estos sitios, cementerios o iglesias que tienen los lugares sagrados que van a durar en el tiempo. Además, tienen eucaristías ahí. Es un lugar de oración. Las personas pueden ir y visitar, aunque eso es una tradición que se hace pues como catarsis y como acompañamiento también de un proceso de duelo, porque también uno puede pedir donde esté por las almas de los suyos, pero también es un lugar bonito y sagrado para poder ir y optar allá y hacer una oración, y es un lugar de Eucaristía, es decir, presencia real de Jesús, del sacrificio de Jesús por las almas que hay ahí. Entonces es como valorar las cosas, aprender un poquito, y yo los invito en este aprender entonces a mirar lo que dice el Catecismo de la Iglesia, vuelvo y repito, numerales 988 en adelante, lo que ha dicho la Iglesia sobre esto. Ha permitido la cremación por los casos de la higiene, la economía y las situaciones sociales, pero sigue dándole la primacía a la inhumación. Aprendamos de nuestra fe, aprendamos que no somos hinduistas o nueva era para entender otros conceptos que respetamos en los otros, pero nosotros nacimos para la resurrección y la vida ya en el bautismo, y tendremos una plenitud. Y este cuerpito que vivió con el alma unida aquí, también tiene derecho al final del tiempo a unirse otra vez a esa alma y a vivir como cuerpo glorificado. Yo sé que el concepto no es fácil, pero con el ejemplo de Jesús y María tratamos como de vislumbrar un poquito esa vida futura. Y ya hay vida futura, nuestros parientes están en presencia de Dios, cada uno en su proceso de purgatorio o de cielo ya. Inclusive la iglesia sigue hablando de que si alguien le dice radicalmente a Dios, lo puede hacer eternamente, le puede decir no, pero le dejamos a Dios ser Dios. Pero aquí lo importante es vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús, y el que cree en el Hijo tendrá vida eterna y lo resucitaré en el último día. Esa es la expresión vital del Evangelio de hoy. Entonces, adoctrinémonos un poquito, conozcamos de nuestra fe, no critiquemos tanto a la iglesia porque dice que no a las cenizas. No se ha dicho no rotundamente. Lo que se quiere es evangelizar en el sentido del cuerpo. Yo sí opto totalmente por la inhumación, por enterrar el cuerpo, por el proceso natural. Dios sí lo puede todo, podrá al final traer las cenizas, pero no es el proceso natural. Y no es que alguien se vaya a condenar por eso, pues no, pero sí es irrupción de procesos, no es lo natural de la vida y causa situaciones de dificultad para el alma que es tan real como el cuerpo en ese momento de separación de esa realidad, de las realidades que han venido siendo unidas fuerte durante la vida y que en algún momento se desligan. De hecho, por eso es la muerte. El espíritu deja el cuerpo y el cuerpo yace ahí sin vida en el proceso natural. Que esta meditación nos ayude a valorar que tenemos el hoy para conocer a Dios, para vivir, que le damos gracias a Dios por esta unidad de cuerpo y alma, por lo que somos, por el conocimiento que hemos tenido de Él, por la experiencia que tenemos de Él. Entonces los invito a este tercer momento, la oración. Señor Jesús, gracias porque tú has afirmado que el que te ve y cree en ti tendrá la resurrección de la vida. Gracias por este primer momento del bautismo, porque has entrado con fuerza en nuestras vidas, nos has dado sentido de plenitud. Morimos a todo lo que nos separa de ti y nacemos a la vida nueva ya desde el bautismo y somos uno en ti, Señor. Somos tus hijos, somos templos del Espíritu, caminamos en tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos que anhelemos el caminar en la vida en rectitud, con la vestidura blanca que nos diste desde el bautismo, y para que cuando llegue el momento del partir de esta vida terrena, estemos preparados para el gozo, la alegría, que podamos entender aquello que dice la palabra: ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre, la gloria futura que está reservada para los hijos que aman a Dios. Que no tengamos miedo, sino que tengamos la alegría de ir a tu encuentro cuando toque,
cuando llegue el momento de plenitud que tú tienes preparado. Que podamos también esperar al final de los tiempos, la resurrección de este cuerpo que nos has dado. Por eso permítenos entender la dignidad de este cuerpo, cuidar el cuerpo de nosotros, cuidar el cuerpo de los otros, sobre todo los que sufren en el cuerpo y son enfermos en esta vida. Te pedimos que nos enseñes a valorar tu presencia real en medio de nosotros, a no permitir que otras doctrinas que han venido inundando nuestra fe pues se entren en nuestras familias o en nuestro ser, y que podamos creer verdaderamente que nacimos para la resurrección, nunca para la reencarnación, sino para la resurrección y la vida. Te pedimos por los que ya han pasado la figura de este mundo, por nuestros familiares que existen y son tan reales como nosotros, para que ellos tengan vida, para que ellos estén ahora en el alma inmortal, cada uno delante de ti, por las almas del purgatorio, los que están haciendo un proceso de limpieza para poder entrar en tu gracia, para que ellos puedan tener la visión beatífica, tu presencia real, para que todos ellos, los que ya pasaron la figura de este mundo, gocen de tu presencia y de tu dicha, del cielo como tal que eres tú. Que nosotros desde ya podamos purificar la vida para que lleguemos directamente a tu presencia en el cielo, y al final del tiempo con este cuerpo glorificado podamos vivir y gozar eternamente en ti, así sea. Cuarto momento, la acción. Entonces hay una tarea que yo quisiera que hiciéramos, y es: vayan al Catecismo de la Iglesia Católica, en esa tercera parte del credo y la parte final de creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, numeral 988 en adelante. Ahí está toda la fe nuestra en la resurrección. Se explica muy bien, hay citas bíblicas, se puede ir a esas citas bíblicas. Es más, todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios está lleno de estas imágenes de la resurrección. Habla de la resurrección y de la resurrección que esperamos los que creemos en Cristo Jesús. Entonces queda como tarea, esa es la acción: ir a las Sagradas Escrituras, ir al Catecismo de la Iglesia y entender. Y si quieren también ir al último decreto de la Iglesia en el 2016, donde se reglamentó el por qué no se pueden tratar las cenizas de cierta u otra forma, por qué la Iglesia habla de la sacralidad del cuerpo. Todo ello se puede encontrar ahí en fuentes lógicamente católicas que expliquen esta grandeza que yo he tratado de demostrar aquí. La inhumación es el proceso natural, tenemos vida eterna. La vida eterna empieza desde el bautismo, caminamos con los pies en la tierra, nos esforzamos, qué rico tener anhelos humanos, el éxito humano, qué bonito y muchas cosas pues de esta parte humana, pero el éxito no es a 80 años, a 100 años, el éxito es a la eternidad, que ni siquiera la muerte, esta física que llamamos, nos va a quitar, porque la muerte es solo una transformación de la vida, porque soñamos en eternidad. Es que eso es lo bonito, no es comamos y bebamos que mañana moriremos, no, hay una plenitud enorme, grandísima, espectacular, es impresionante. Si alcanzáramos a comprender eso, la vida de los nuestros, de los que vendrán, tendrán vida eterna y tendrán plenitud para siempre eternamente en Dios. Pero hay que aceptar a Dios, hay que creer en Él, dice el Evangelio de hoy, y Dios lo resucitará al final. Pero no es que uno se quede dormido hasta el final, no. Quiero que entendamos que desde que hay separación de cuerpo y alma hay pleno conocimiento, porque el alma inmortal tiene esa capacidad espiritual de conocimiento, inteligencia, memoria, voluntad, recuerdos, tiene plena conciencia de sí, a la espera de esa resurrección final. Entonces adentrémonos en esto que se llama escatología, que es una rama de la teología que habla del cielo, infierno, purgatorio y lo que vendrá al final del mundo en la resurrección. Es apasionante, apasionémonos por nuestra fe. No dejemos, es que los católicos, es que la iglesia, no, quitemos todos esos y conozcamos nuestra fe, que es muy grande y muy bonita. Por eso este último punto de la acción es ir a adentrarnos allá en el catecismo. Si no entendemos algo, pues le preguntamos a alguien que sepa. En el mismo internet hay páginas certificadas católicas que explican muy bien la temática. Entonces no tengamos miedo. Que el Señor los bendiga, los acompañe siempre. Que esta experiencia de la resurrección nos dé fuerza en esta situación que está viviendo el mundo. Es que ni la muerte ni lo que pasa va a frenar nuestra vida. Sí, hay momentos de dificultad donde debemos salir más fuertes, con más valentía, con más capacidad para entender que tenemos una vida a la eternidad delante de Dios, así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz.